Ante todo, muy buenas tardes. Soy la alumna Isabel Juárez Bocanegra y estoy cursando el segundo ciclo de la carrera de Educación Inicial en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Y el día de hoy les vengo a contar sobre una obra llamada Marianela, escrito por el autor Benito. Bueno, Marianela, ¿cómo empieza más o menos? Vamos a conocer un poco más a Marianela. Marianela es una joven huérfana que quedó, una joven huérfana desde muy pequeña. Fallecieron sus papás, ¿no? Ella se quedó sola, dependía de vivir de una casa a otra o de la caridad de las personas. Marianela tenía 16 años, pero a tan corta edad ya conocía lo que era la pobreza, la falta de comida y la crueldad de la gente. Ella era considerada poco agraciada, como decir, no era considerada tan bonita, ya que en ese entonces importaba lo que es el físico. Marianela estaba delgada y se le notaba la fragilidad y lo débil que era. Pero a pesar de todo esto, Marianela era una chica bondadosa, amable, respetuosa y lo más bonito de todo era su forma de amar. Pero, bueno, a pesar de la cruda y triste realidad de Marianela, algo le da mucha felicidad en su vida y es el haber conocido a Pablo. Pero, ¿quién es Pablo? Bueno, Pablo es un joven de buen estatus económico, con una buena familia, es un joven ciego. Él perdió la vista desde muy pequeño, por lo que necesita o depende de que otras personas lo ayuden a realizar cosas. Pablo conoce a Marianela. Marianela en este entonces se vuelve los ojos de Pablo. Ellos caminan juntos por el campo, por las minas, y Marianela le describía todo lo que ella veía a Pablo, para que él también lo pueda apreciar a través de su voz. A Pablo le gustaba mucho la voz de Marianela, y aunque no la podía ver, la consideraba muy hermosa. Le gustaba su inteligencia emocional, le gustaba también lo amable que era, ya que decidió ayudarlo. Él le prometía a Marianela cada vez que conversaba de que ellos dos se casarían más adelante y que estarían juntos para toda la vida. Lo que a Marianela le emocionaba y le enamoraba escuchar las palabras de Pablo. Es aquí donde empieza toda la obra. A pesar de que Pablo no podía ver a Marianela, era considerada perfecta y la amaba. Estaba enamorada de ella, a pesar de que no la podía ver. Ahora, tenemos la llegada de Teodoro Golfín. Teodoro Golfín llega a una de las reconocidas minas del pueblo. Él es un médico reconocido por recuperar la vista de las personas ciegas. Cuando él llega, a la primera persona que se encuentra es a Marianela. Él puede notar con el simple hecho de mirarla la pobreza en la que vivía la joven, la vulnerabilidad y la tristeza que ella cargaba por mucho tiempo. Poco después de ese encuentro, conoce a Pablo y a su familia, ¿no? Y él considera, después, primero con el pensamiento y luego con exámenes que le realiza Pablo, él da por hecho de que Pablo puede recuperar la vista a través de una operación. Es aquí donde la familia se pone muy contenta y justo aquí empieza el drama de la obra. Después de esta hermosa noticia para Pablo y su familia, tenemos los sentimientos de Marianela. Marianela se sentía muy feliz de que Pablo podría recuperar la vista, pero por otro lado también sentía esa angustia y esa tristeza de que Pablo, al verla, perdiera el interés en ella, ya que toda su relación se basaba en que él no podía ver su físico, sino que se había enamorado de su voz, de cómo era ella exactamente. Y vivía angustiada con el simple hecho de pensar de que él podría no gustarle el físico de Marianela, ¿no?
por lo que paraba preocupada, pero su familia estaba muy contenta de la operación. Aún así, Marinela tenía sentimientos encontrados, pensamientos positivos, negativos, o qué pasaría cuando su amado recupere la vista y la vea por primera vez. Es lo que más temía Marinela. La llegada de Florentina. Florentina es una joven muy hermosa, cumplía con las expectativas de las personas, ya que su físico era muy atractivo, como lo recalco, y era una joven con un estatus económico bueno. Ella era la prima de Pablo. Su llegada marca una historia muy importante en la obra. Cuando Marinela la ve, ella ve lo hermosa y atractiva que es. Después de haberse comparado con otras chicas, empieza la comparación con Florentina. Florentina al ver a la joven, desea ayudarla, desea que ella mejore su vida, tenga una vida mucho mejor y sea feliz. Pero con su llegada hace que Marinela empiece a dudar, empiece a sobrepensar, ya que piensa que cuando Pablo la vea se va a enamorar perdidamente de ella, dejando de lado las promesas y el amor que un día le ofreció. Marinela empieza a decir empieza a fijarse más en su belleza, en que por qué ella no era así, por qué ella no tenía lo que Florentina podía tener, entre. Antes de la operación, Pablo sabe la preocupación de Marinela, la angustia que tiene la joven, pero él le empieza a prometer que cuando él recupere la vista, la va a seguir amando de igual manera, ya que él se enamoró de su nobleza y de su inteligencia emocional. Promete de que cuando eso pase, ellos más adelante se casarán y serán felices por siempre. Marinela, al escuchar estas palabras, se enamora aún más de Pablo y quiere confiar en su promesa. Pablo intenta tranquilizarla y que espere este día tan feliz como él está. Cuando Marinela escucha cada una de las palabras de Pablo, ya que tenían varias conversaciones y varias promesas que Pablo le decía, empieza a querer confiar, pero por otra parte había algo que no la dejaba tranquila. Había como una voz que le decía que todo va a cambiar cuando recupere la vista, ya que él podrá ver otra realidad a la que ella más o menos le hacía conocer. Va a poder conocer lo que es la realidad de las personas, cómo es el mundo en sí, y quién sabe, él podría cambiar con eso. Es lo que Marinela, por otra parte, no la dejaba tranquila. Pero, sin saber, este pensamiento es lo que marcaría el drama de la historia. Finalmente llega el día más esperado de Pablo y su familia, y de Marinela. Llega el día de la operación. Aquí Teodoro Golfín le hace varias observaciones y hacen con bastante cuidado y cautela su operación. Cuando Teodoro Golfín termina la operación de Pablo, lo tiene vendado la parte de la vista para que él pueda estar en reposo y así no se lastime la operación que habían tenido. Pablo está en constante recuperación, su familia espera feliz a ver los resultados, pero Marinela estaba feliz de saber de que la operación había sido todo un éxito, pero también estaba con esa angustia enorme de que qué pasará cuando él me vea, qué pasará cuando ve el físico de la mujer que él ama. Eran las preguntas que Marinela se hacía. En su cabeza rodeaba la idea de querer ir a verlo, de correr, ir a verlo y abrazarlo, de que por fin se puedan ver, él a ella y ella a él. Pero por otra parte se detenía con el simple hecho de pensar de que Pablo cambiaría de opinión cuando la vea. Cuando eso pasa, Marinela, gracias a sus pensamientos, o decir, a través de sus pensamientos, empieza a alejarse, a distanciarse, ya que le gana el pensamiento negativo que tiene. Pablo,
cuando puede ver, empieza a visualizar lo maravilloso que es la vida, lo que es la realidad. Empieza a ver los rostros de cada uno de sus familias, de Teodoro Botín. Empieza a verse y a visualizarse él mismo. Y sobre todo los colores hermosos que tiene la vida. Se siente muy feliz. Ahora encontramos en otro capítulo el descubrimiento de Pablo. Cuando Pablo recupera la vista, como bien lo dije, recalco de que él empieza a ver lo maravilloso que es la vida, empieza a conocer los colores y empieza a gustarle lo que está visualizando. Es como si él hubiera vuelto a nacer y está viendo por primera vez cómo es la vida. Empieza a ver también la realidad cruel de las personas y sí se da el cambio que Marianela tanto miedo le tiene. Pablo empieza a cambiar, ya que empieza a fijarse en el físico y no en los sentimientos. Aquí nos damos cuenta que él conoce a Florentina. Él conoce a Florentina y se fija en lo hermosa que era Florentina y se enamora perdidamente de ella. Podemos ver que él deja de lado las promesas que una vez le hizo a Marianela, de que no la iba a dejar nunca, de que él no se enamoraría perdidamente de ella y que se casaría. Bueno, al ver a Florentina todo esto cambia, ya que poco a poco él se enamora y va dejando de lado y en el olvido a la joven y triste Marianela. Marianela en sí ya lo percibía y cada cosa que ella podía ver le dolía y por lo que ella decide alejarse. Por otro lado, en otro capítulo encontramos la huida de Marianela. Marianela, después de percibir todo lo que está pasando con Pablo y Florentina, incapaz de soportar, huye. Trata de huir y alejarse de él, del pueblo, de las personas, para así hundirse en su tristeza. Se la pasaba angustiada, triste y con ese dolor de que el hombre que ella ama había roto sus promesas. Ella evitaba a toda costa encontrarse con Pablo, de que ella pudiera ver por primera vez. Se encerró y se recalcaba una y otra vez en sus mismos pensamientos. El dolor le estaba consumiendo, que como lo dije, ya que el hombre que ella amaba terminó no cumpliendo sus promesas. Ella sentía que todo lo que le había dicho era mentira, de que no la amaba y de que si alguna vez iban a casarse. Florentina, llegó a la vida de Pablo y se dieron las cosas, pero Marianela no podía soportar esta cruz. Esto hace que Marianela pierda toda la esperanza que una vez había tenido y hace que ella ya no quiera luchar por esto. En otro capítulo llega lo tan temido de Marianela, el reencuentro con Pablo. Finalmente, Pablo ve a Marianela y la reacción de él no fue la que Marianela pensaba, al contrario, la trata con amabilidad, pero Marianela se da cuenta que ya no hay esa misma admiración que Pablo sentía por ella. Ya no puede notar ese amor que él decía tenerla, no podía sentir que Pablo estaba enamorada de ella. Por lo que ella se pone muy triste, ya que ella seguía enamorada de Pablo. Ella, se hunde en su tristeza y vive con el dolor de haber sido reemplazada por alguien más. Rompe todas sus ilusiones, sus esperanzas y su imaginación. Ella se dio cuenta de que el amor que una vez ellos sintieron ya no iba a ser el mismo. Ahora pasamos al capítulo en donde encontramos la enfermedad de Marianela. Bueno, Marianela es una joven que desde muy pequeña ha pasado por muchas cosas. Ha cargado un montón de sentimientos negativos en sí. Primero, la muerte de sus padres, ser una niña huérfana prácticamente, sin papá, sin mamá, vivir de la caridad de los demás, ser despreciada, carecer de alimentos y de una vida estable.
por lo que ella a lo largo de su vida ha cargado con tristezas, fragilidad, vulnerabilidad, el rechazo de muchas personas, ya sea por su físico o por cómo ella estaba llevando su vida, por la pobreza, entre otros, lo que perjudica a su salud, ¿no? Aquí Florentina decide ayudarla, y sobre todo Teodoro Golfín, quienes tratan de ayudar a la joven a que ella esté bien. Pero como Marianela había cargado muchos sentimientos a lo largo de su vida, ella perdía poco a poco las fuerzas y las ganas de vivir. De la enfermedad que poco a poco lleva a la muerte a Marianela. Y después de tanto sufrimiento para Marianela, llega el día de su muerte. Ella fallece acompañada, o bueno, a su alrededor, con la gente que intentaba ayudarla, a Florentina, a Teodoro Golfín. Y es muy triste, la verdad, su muerte, ¿no? Ya que las personas poco a poco se dan cuenta de lo mucho que había sufrido la niña. La joven, bueno, en este caso, desde su infancia hasta su juventud. Y encontramos aquí el arrepentimiento de Pablo, ya que Pablo, al ver aquella joven que se moría de amor por él, que había hecho muchas cosas por él, le había ayudado, ya no está. Y se lamentaba mucho no haber cumplido su palabra, sus promesas, de no haberla apoyado como ella lo apoyó a él. Pero lamentablemente el arrepentimiento ya era demasiado tarde, porque Marianela ya no estaba. La gente empieza a lamentarse por haberla despreciado, por haberse fijado en su físico, ya que se dieron cuenta de que la joven era una persona muy bondadosa, amable y que tenía mucho por ofrecer, aparte de el amor que le había ofrecido a Pablo, que ahora era una desilusión y una tristeza más que causó el fallecimiento de Marianela. Es así como termina esta hermosa obra, la cual, bueno, tiene un mensaje muy bonito, ¿no? Benito, a través de esta obra, considera que hoy en día la cruda realidad solamente se fija en el físico y no en la belleza interior de cada una de las personas. Porque a pesar de que Marianela era una joven pobre y considerada fea, tenía un enorme corazón lleno de bondad, lleno de bastante amor por ofrecer. Pero nadie se dio cuenta de esto, al contrario, se fijaron en su físico. Por lo que nos damos cuenta que la belleza no está en una cara bonita, en un cabello bonito o en la ropa que utilices, ni en el estatus económico que tú tienes en ese momento, sino en lo que tú puedes ofrecerle a los demás. El corazón, la empatía, la bondad, la amabilidad y el respeto que tengas con los demás. ¿Y qué es lo que tú puedes ofrecerle? Eso es lo que verdaderamente importa. Y este es el mensaje que refleja la obra. Y es una obra muy bonita y espero que les haya gustado como a mí me encantó. Muchas gracias.